Amigos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. Les platico, el día de hoy voy a hacer una lectura que justamente me pidieron desde hace rato. Es una lectura que yo sé que va a ser un poquito sensible, precisamente por la naturaleza de la persona. Sin embargo, pues bueno, no sé por qué, sí siento esta cierta inclinación hacia hacer esta lectura. Entonces, pues bueno, es la lectura precisamente del Papa Francisco, el cual justamente el día de hoy, estoy grabando esto el día 21, no sé cuándo lo vaya a subir, pero lo estoy grabando el día 21. Entonces, pues justamente hoy falleció y trascendió hacia otro plano de existencia. Entonces, pues bueno, justamente me pidieron hacer esta lectura. Ahora, aquí yo sé siempre que si nosotros estamos hablando justamente de figuras públicas, pues siempre existe algún contenido o alguna cierta sensibilidad que se tiene que manejar para este tipo de lecturas. Y aquí hablando más de una persona que pues justamente es religiosa, yo comprendo que pues justamente la religión es algo muy importante para muchas personas, 100%. Entonces, pues bueno, por si no lo he dejado en claro, lo dejo claro con esta lectura, de que pues bueno, esta lectura siempre la hago, y todas las lecturas que hago realmente siempre las hago desde un punto de vista de respeto, obviamente hacia la persona a quien estoy haciendo la lectura, y pues bueno, en este caso extiendo hacia ese respeto, obviamente a todas las personas que vean el video, y pues obviamente también a todas las personas que sientan afinidad por esta religión o por cualquier religión en realidad. Pues bueno, les extiendo ese respeto. Cualquier situación o cualquier cosa que yo diga en este video, pues bueno, que se entienda de ese punto. Ahora amigos, aquí como una pequeña gran introducción, una pequeña y muy larga introducción, les voy a platicar. Yo no soy una persona religiosa, realmente yo no practico ningún tipo de religión. Muchas veces, pues bueno, por aquí hablo de algunos conceptos que, pues bueno, pueden considerarse religiosos, porque al ser astrología védica, pues tiene que ver mucho con la religión védica y toda esta situación. Sin embargo, yo personalmente no soy religioso. Ahora, para mí, ¿qué es la religión? Como les comento, haciendo una pequeña gran introducción al respecto antes de meternos a esto. Pues para mí simplemente, pues justamente una religión es una doctrina que pues nos da ciertas pautas, ciertas prácticas, y pues bueno, que justamente generalmente tienden a centrarse en la adoración de alguna figura, puede ser algún dios, puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es justamente donde, pues bueno, yo ya no coincido con ese tipo de situaciones. Sin embargo, en esta cuenta, pues bueno, yo personalmente no hago directamente como una alusión a si existe un Dios o a si no existe un Dios. Yo considero que, pues bueno, nosotros como seres humanos somos personas que tenemos tanto un componente material, nuestro cuerpo material, así como un espíritu, que pues bueno, eso se ve muchas veces reflejado justamente en la astrología. Y pues bueno, sí reconozco obviamente la existencia de seres iluminados que están más elevados que nosotros, y pues bueno, yo comprendo que ese tipo de deidades son justamente lo que muchas personas rinden culto hacia ello, ¿no? Eso está perfecto, eso está excelente. Yo personalmente soy de la idea siempre de que si una creencia nos ayuda a ser mejores personas, está excelente. Yo personalmente, como les digo, no practico ninguna religión. Sin embargo, yo sí siento muchas veces que las religiones como que tienen siempre una misma finalidad o una finalidad muy similar. Como les digo, yo no soy muy conocedor, entonces si ustedes son teólogos, por favor platíquenme, siéntanse libres de tanto de comentarme, así como comentar en mis videos y todo, por mí está perfecto. Pero yo siento que muchas veces como que los propósitos siempre son muy similares, en cuestión de que, por ejemplo, en cuestión védica, por ejemplo en el budismo, se trata mucho del desapego del mundo material para trascender hacia otros planos. También, por ejemplo, pues bueno, todo eso va de la mano con toda la idea del catolicismo y del cristianismo, que es justamente llegar a una vida eterna. Incluso, pues dentro de la misma magia ritual, dentro de ciertos partes, chamanismo, etcétera, etcétera, pues muchas veces se habla también de un cuerpo solar, que pues bueno, eso es básicamente como lo equivalente a una vida eterna. En el gnosticismo, en alquimia, en el gnosticismo se habla, por ejemplo, de la cristianidad, o sea, del ser Cristo. En la alquimia, como les platico, pues de todo eso se trata.
la piedra filosofal, que no es en realidad algo que no nos permite morir, sino que pues bueno, nos permite recordar justamente todas nuestras vidas y todo eso. Para mí todo eso pues siempre va dirigido hacia algo muy similar. Sin embargo, pues bueno, simplemente las reglas, los métodos o los pasos que una persona toma para llegar justamente a ese punto, ahí ya es justamente donde se difiere y donde ya estamos hablando de religiones. Entonces, pues una vez más reitero, cualquier persona que practique cualquier religión y que le guste este tipo de videos, pues está perfecto por mí, todos son bienvenidos en este lugar. Con lo único con lo que yo no estoy de acuerdo es precisamente con luego la necesidad de querer convencer a otras personas de que crean lo mismo que uno. Para mí existe libertad de culto en cualquier situación, entonces para mí eso es lo fundamental, para mí la libertad es lo fundamental. Entonces, pues bueno, esa es más que nada como que mi perspectiva. Reitero, todos son bienvenidos en este canal, simplemente que se trate con respeto. Yo obviamente soy una persona que se considera muy progresista, muy liberal, entonces pues bueno, también hay que tomar eso en cuenta de que pues obviamente si entran a mi perfil, pues bueno, van a encontrar que hablo de temas desde un poquito más progresistas, ¿no? Entonces, pues bueno, habiendo dejado esa pequeña gran situación de lado, vamos a iniciar con esta lectura. Eh, Aquí igual pues lo mismo, nada más recordarles, no voy a hablar exclusivamente sobre el catolicismo, no voy a hablar del catolicismo en sí, únicamente voy a hablar sobre el Papa y únicamente sobre este Papa en particular, ¿va? Muchas cosas no conozco mucho de su vida, o bueno, no conozco mucho de lo que hizo en vida. Lo que sí tengo entendido es que justamente él como que procuró ser un poquito más progresista en relación a cómo se aplicaba el catolicismo en el día de hoy. Tengo entendido incluso, no lo recuerdo, pero tengo entendido incluso que él estudió una ciencia antes de empezar a dedicarse a toda esta cuestión de persona religiosa, entonces eso es muy, muy, muy interesante. Yo soy ingeniero, entonces pues también sé de ciencia y pues bueno, estoy hablando aquí de situaciones, temas espirituales. Entonces, pues bueno, tenemos esa situación, ¿va? Pero reitero, no conozco mucho de, de su obra o trayectoria y una vez más, pues estoy hablando únicamente de él y no de la institución. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos? Yo encontré que su fecha de nacimiento fue el 17 de diciembre de 1936 y que nació a las 9 de la noche. Recuerden, yo utilizo astrología védica y en astrología védica se utiliza la astrología sideral, en la cual se consideran dónde están los planetas en relación a las estrellas fijas. Por consecuencia, se hace una pequeña corrección, ¿va? Así que si ustedes ya han visto la carta natal de este señor, de este individuo, pues bueno, y no le suenan los signos, es por eso. Recuerden, yo utilizo el Ayanamsa, que es la corrección Raman, y pues bueno, él nació en Buenos Aires, Argentina. Entonces, pues miren, les platico, yo empecé a hojear esta carta desde hace rato, honestamente desde que me pidieron hacer esta lectura, empecé a hojear esta carta y es muy interesante por muchos motivos muy interesantes. Número uno, yo creo que siempre podemos iniciar desde el principio. Y aquí el señor, pues bueno, tenía un ascendente en Géminis y eso es muy interesante por muchos motivos. Número uno, Géminis es un signo que a mí me gusta mucho, es un signo mutable de aire y justamente nosotros pues, podemos considerar que Géminis es ese punto en el cual nace el intelecto. Esto es muy interesante porque las personas justamente que tienen puntos fuertes, ya sea el ascendente, la luna o el sol en Géminis, pues bueno, son personas que piensan mucho, o sea, son personas que tienen la capacidad de tomar muchos conceptos, principalmente conceptos del mundo, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, y unirlos, y eso es muy interesante. Aquí nosotros estamos hablando justamente de una persona que tiene la capacidad de pensar y de ver más allá, o sea, de tomar como muchos conceptos distintos y unificarlos en uno solo, lo cual es muy, muy interesante. En este caso aquí me llamó la atención porque justamente recordé eso, de hecho, pues bueno, sirve que reviso aquí en internet. Y veamos qué nos dice internet. Porque les digo, según yo, que yo recuerde, la había estudiado o biología o química.
Signo 17, trabajón. Sí, justo tiene el título de técnico químico, entonces les digo, eso me llamó mucho la atención, porque pues sí, al final de cuentas la química y las ciencias van muy de la mano con Géminis, les digo, es el punto donde nace el intelecto, y es interesante porque justamente, pues bueno, esto va a significar que todas sus casas Kendra, que son las casas angulares o que son también las casas que tienen que ver con los pilares de la vida, van a ser mutables. Y cuando hablamos de casas Kendra mutables, esto va a significar una persona que tiene que mudarse mucho, que tiene que cambiarse mucho del ramo en el que trabaja o del ramo del que se dedica. De hecho, aquí yo lo que estoy leyendo justamente en esta página es que, pues bueno, él a los 20 años se sometió a una operación, no afectó su calidad de vida y a los 21 años decidió convertirse en sacerdote. Entonces, pues bueno, justamente ahí estamos hablando de esa movilidad y de esa fluidez que nos puede manejar el tener las casas Kendra en nuestras casas que son, bueno, los signos que son mutables. Entonces, desde ahí ya empieza con una situación bastante interesante. Número dos, tema muy interesante, es que el señor tenía a Ketu con su casa uno. Y un pequeño paréntesis, cuando diga el señor, espero que no suene mal, simplemente es, como ustedes saben, generalmente les digo el chico, la chica y así, pues aquí es el señor como para tener un poquito más de respeto. Pero pues bueno, es eso, ¿no? Y tiene a Ketu en la casa uno. Y Ketu es un planeta muy interesante, muy importante, porque Ketu generalmente nos refleja o nos habla de la liberación del ser. Aquí recuerden, Ketu forma parte del eje kármico y el eje kármico coincide precisamente, pues bueno, nuestro Rahu, que es el nodo norte, y Ketu, que es el nodo sur. Rahu, ¿qué representa? Representa la cabeza de la serpiente, representa esa cabeza que come, 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 consume, consume y nunca se llena, y también representa el karma que nosotros tenemos en esta vida en particular. Ketu, por otro lado, representa el karma de vidas anteriores, lo que nosotros ya aprendimos y lo que tenemos que aprender a liberar o a dejar ir. Representa justamente a esa parte del cuerpo de la serpiente que no actúa con la cabeza, sino que actúa con el corazón y por consecuencia con todas las intuiciones que nosotros tenemos. Entonces, para todas las personas que tienen a Ketu en casa uno, esto ya representa y ya refleja que justamente esta encarnación en particular de las personas que tengan esta posición, pues bueno, que eso va a ir de la mano con una vida en la cual no se va a tratar de uno mismo, sino es una persona que va a utilizar justamente todas las experiencias de vidas pasadas para, pues sí, justamente para el bien de otros, para el bien de otras personas. Entonces, pues bueno, desde este punto ya estamos hablando de una persona o de una encarnación en particular de esta persona que, pues bueno, no era para sí mismo, sino que esta vida era en beneficio o para trabajar hacia las demás personas. Entonces les digo, desde ahí ya me llama muchísimo la atención. Otra situación muy interesante, que esto asumo pasa en todas las cartas de personas de Argentina, por la latitud, ahí su medio cielo está en la casa 11. Y el medio cielo es muy interesante porque generalmente representa nuestro aspecto público, nuestro aspecto laboral. Generalmente tiende a estar en la casa 10. La casa 10 es la casa de nuestra figura pública, es de cómo nos ven las demás personas. Pero en este caso, él lo tiene en la casa 11. Y la casa 11 es una casa muy interesante porque es la casa de los sueños, pero también es la casa del colectivo. Entonces aquí también estamos hablando de una persona cuya vida o cuyo trabajo iba enfocado hacia las demás personas, no hacia sí mismo. Entonces, les digo, desde aquí yo ya estoy viendo justamente ese tema particular de que esta vida suya no era directamente para él, sino que, pues bueno, justamente iba enfocado hacia los demás. Ahora, otras situaciones interesantes que nosotros tenemos aquí. Tiene a Marte en casa 4. Marte, ¿qué es lo que representa? Representa la acción, representa el cuerpo, representa la voluntad. Marte Mangala representa también al guerrero. Y en este caso, al estar en la casa 4, esa es una casa un poquito complicada para Marte, porque la casa 4 es la casa de la familia y es la casa del karma emocional, o sea, de todas las emociones que nosotros estamos trayendo de vidas pasadas. Y Marte aquí no está muy cómodo porque la casa 4 es generalmente la casa de la familia. Y Marte
sí tiene que ver con el guerrero, tiene que ver con la protección, pero aquí pues puede reflejarme o puede hablarme de ciertas situaciones familiares que probablemente el señor tuvo que tratar ahí en su vida, lo cual es muy particular. Algo que tampoco me gusta ahí es que nosotros tenemos a Marte en Virgo y Virgo es un signo muy interesante porque Virgo refleja lo que es el perfeccionismo, refleja lo que es el servicio también hacia las demás personas y Virgo justamente representa ese punto en el cual nosotros ya estamos dentro del día a día. Nosotros ya pasamos por toda esa etapa espiritual en el cual nuestro espíritu se mueve, disfruta y todo, y ya aquí estamos en la parte en la cual estamos viviendo tanto lo positivo como lo negativo del día a día. Lo positivo y lo negativo del materialismo, de estar justamente en una vida material limitada. Ahí ya es justamente donde nosotros lo empezamos a ver. Y ahí tenemos nosotros a Marte. Les digo, no sé cuál sea la situación en particular que él haya podido tener con su familia, pero aquí sí me puede representar un poquito de conflicto familiar. Eh, en este caso, para él, Marte también, ¿cuál es la situación? Que Marte no es un planeta positivo o benéfico para él, porque tanto Escorpio y Aries, que son los signos que rigen a Marte, los tenemos en casas que son complicadas. La casa 6 es una casa Dutshana, o sea, es casa kármica, entonces justamente, pues bueno, las casas kármicas se relacionan con karmas, ya sean tanto bloqueo, transformación o liberación, y pues bueno, desde ahí ya tenemos nosotros que Marte ya va a ser funcionalmente complicado para él, puede representar justamente ahí un bloqueo, y la casa 11, si bien es la casa de los sueños, es una casa que trabajamos nosotros con el tiempo, entonces no es una casa que sea, pues bueno, por naturaleza positiva, ¿no? Es una casa que hay que trabajar, entonces, pues bueno, de por sí ahí nosotros ya empezamos a tener un conflicto, en este caso con Marte. Tema interesante, Marte también es el Atmacarca, que pues bueno, básicamente es el planeta en la casa particular de este señor. Es el planeta que refleja justamente a qué vino a la Tierra o cuál era su propósito en esta vida en particular. Y tener a Marte como Atmacarca generalmente representa que esta persona viene a pelear, a luchar, a ser un guerrero, a trabajar. Y el hecho de que esté pues justamente en Virgo, pues también me dice que era justamente para trabajar o tratar con todo lo que estaba establecido. Aquí, pequeño paréntesis también, tengo entendido justamente, bueno, no tengo entendido, o sea, es lo que es, que este ha sido el papa más progresista, más progresivo. ¿Qué digo? Yo sé que la religión católica es una religión muy conservadora, entonces, pues bueno, es tan progresivo como se puede ser dentro de una religión muy conservadora, pero muy probablemente por eso, pues él haya sentido como este impulso justamente hacia intentar cambiar el- hacia intentar cambiar pues todo este tipo de situaciones, ¿no? Todo este tipo de reglas o doctrinas que se estaban manejando. Entonces, pues bueno, ahí tenemos la casa 4 y la casa 1. Eh, Vamos ahora sí ya a lo interesante, que es toda esta situación y todo este aspecto que tenemos aquí de la casa 7, casa 8 y casa 9, porque justamente, pues bueno, aquí está el nido, aquí está pues concentrado todo el tema más importante de su vida. Número uno, yo creo que podemos iniciar con la casa 7, la cual es definitivamente 100% la casa más pegada, más cargada, será la palabra, la casa más cargada que tiene él. Porque ahí tenemos nosotros a 4 planetas, ya es un stellium, esto ya va a representar justamente de qué se trata la vida de esta persona, y no únicamente eso, sino también la clase de planetas que tenemos ahí, son planetas muy muy fuertes. Número uno, vamos a hablar del Sol. El sol representa el alma, el sol representa el espíritu y aquí recuerden en la cosmovisión de astrología védica, el sol básicamente representa el espíritu que busca un cuerpo material para ir teniendo y para ir generando, en este caso,
experiencias, para ir creciendo. Entonces, el sol ya nos va a decir mucho de cuál es el propósito que nosotros tenemos en esta vida o qué es lo que nosotros buscamos. Y aquí el sol nosotros lo tenemos en Sagitario. Ahora, yo les he platicado de Sagitario muchas veces porque es uno de mis signos favoritos, porque yo tengo mi ascendente en Sagitario y Sagitario representa justamente ese punto de inflexión en la vida o en el crecimiento de un alma, en el cual nosotros dejamos atrás todo el apego hacia el mundo material. Ya estamos hablando de los viajes, de elevar nuestro espíritu, de llegar hacia un punto, como les digo, espiritual más elevado, hacia la liberación. Eh, entonces, pues bueno, el sol aquí que dice, dice que pues justamente el propósito de esta vida en particular también tiene que ver mucho con la liberación, pero lo tenemos en la casa 7. Y la casa 7 por naturaleza es la casa de las relaciones. El eje entre casa 1 y casa 7 siempre va a hablar casa 1 del individuo, casa 7 va a hablar de las relaciones. Y aquí no son únicamente las relaciones románticas, sino que es la relación uno a uno con cualquier persona. Pueden ser amistades, pueden ser familia, puede ser cualquier situación. E incluso la casa 7 también puede hablar mucho de lo que es el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, pues bueno, aquí desde entrada ya vamos nosotros con eso. El sol aquí es muy, muy fuerte. ¿Cuál es la situación y cuál es el tema? Que nosotros tenemos muy, muy cerca del sol, tenemos a Rahu, y Rahu y el sol son enemigos. Aquí yo ya les he platicado el mito, pero pues bueno, se los vuelvo a platicar porque me gusta mucho, de cuál es la situación de Rahu Ketu. Y pues bueno, como yo les platiqué, Rahu Ketu básicamente era un demonio que durante una guerra entre dioses y demonios, pues bueno, básicamente se estaba buscando Amrita o lo que es básicamente el elixir de la inmortalidad. Entonces, aquí cuál es la situación, que Rahu Ketu, siendo un demonio, decide unirse a los dioses para encontrar este elixir, y cuando se encuentra este elixir, pues bueno, ya ocurre una situación. Esa situación es que, pues bueno, los dioses decidieron no darle Amirita a los demonios porque podían utilizarlo mal. Entonces, pues bueno, para eso se hace un pequeño engaño en el cual se engaña justamente a los dioses para que, a los demonios, perdón, para que eviten tomar de esta Amirita. Sin embargo, Rahu Ketu, al ser un demonio muy astuto, se percata de esto y se acerca y pues justamente decide tomar una gota. ¿Qué es lo que pasa? Que el sol y la luna se percatan de esto y le dicen a Vishnu, oye, mira lo que está pasando. Entonces, para eso Vishnu les lanza un disco que lo parte a la mitad, como yo les platiqué, la cabeza de la serpiente y el cuerpo de la serpiente. Y pues bueno, al haber tomado de Amrita, son inmortales, sin embargo, aunque estén separados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que Rahu, como yo les digo, siempre va a representar la cabeza, va a representar el pensamiento y como eje kármico va a representar el karma que nosotros estamos pagando en esta vida en particular o el karma que nosotros decidimos vivir en esta vida en particular. Rahu generalmente lo que hace es que distorsiona las cosas o nos hace buscar más de lo que nosotros tenemos en esa vida y particularmente tanto en el signo como en la casa en el que nosotros lo tenemos, pues justamente Rahu va a buscar vivir absolutamente todo lo que tiene que ver tanto con el signo como con la casa. ¿Qué es lo complicado, amigos? Que aquí los ejes, pues básicamente es la sombra que se genera entre el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces, por naturaleza, son los mismos ejes los que generan los eclipses. De hecho, si bien aquí el Señor no nació directamente en un eclipse, nació en un eclipse funcional. ¿Por qué? Porque el Sol estaba justamente en el signo en donde estaban los nodos. O sea, es durante todo ese tiempo, cuando nosotros tengamos a Rahu o a Ketu en un signo y nosotros tengamos el sol ahí, va a estar debilitado por sí mismo. Y aquí, amigos, pues justamente por consecuencia, Rahu generalmente lo que representa es la confusión, representa las obsesiones y representa, pues sí, justamente eso, las obsesiones. Aquí, amigos, por consecuencia, por todo lo que les platiqué, Rahu es enemigo natural del Sol. O sea, Rahu y el Sol simplemente no se llevan. Y Rahu es únicamente el único cuerpo solar, al menos aquí para nosotros, el único cuerpo astrológico que justamente puede cubrir al Sol. Entonces, amigos, aquí ya hemos visto en otras cartas
que cuando las personas tienen una conjunción entre Rahu y el Sol, o nacen en un eclipse, tal cual, donde tenemos la oposición entre el Sol y la Luna, son vidas kármicas para las personas, son vidas muy, muy importantes para las personas, que van a tener mucho impacto. Pero aquí el impacto que nosotros tenemos aquí es que justamente Rahu o ese nodo norte, ese eje kármico, esa dirección de esta vida se va a anteponer ante el Sol. Y el Sol, amigos, es muy egoísta. Al final de cuentas, el Sol es el centro de la galaxia, entonces el Sol es muy, muy egoísta. Podemos decir muy egoísta o muy fuerte, pero el Sol es muy egoísta. Entonces, justamente cuando una persona tiene un Sol muy fuerte, significa que es una persona que va a vivir mucho la vida para sí mismo. Sin embargo, aquí cuando nosotros tenemos a Rahu, que está cubriendo al Sol, esto justamente lo que representa es una vida en la cual no se va a tratar de la persona. Una vez más, aquí tenemos justamente muchos indicios desde un principio de su carta de que esta vida en particular no iba a ser para él. No, no iba a ser para que él cumpliera sus sueños, sino para él ayudar hacia las demás personas. Funcionalmente eso de si ayuda o no ayuda, eso pues lo decide cada persona, pero tenemos eso. Una vez más, amigos, aquí tenemos el balanceo justamente entre lo que es Rahu y Ketu en la casa 1, en la casa 7. Entonces, una vez más, tener a Ketu en casa 1 significa que esta es una vida para dejar ir el ego y para dejar irse a sí mismo, a su identidad. Ahora, esa es la situación que nosotros tenemos con Rahu de la mano con el Sol. Es una situación muy compleja, es una situación no muy positiva funcionalmente para la persona, porque una vez más eso significa que la persona va a vivir para los demás, no para sí mismo. Pero aquí, amigos, algo muy importante y algo muy interesante que siempre ocurre justamente entre esta situación entre Rahu y Ketu es que siempre van a estar en un eje. O sea, siempre van a estar en dos signos contrarios, siempre van a estar en dos casas contrarias. Por consecuencia, siempre van a tener como que un significado particular dependiendo de en dónde estén. Y aquí, amigos, es muy particular por dos motivos. Número uno, hablando de casas, cuando nosotros tenemos a Rahu y Ketu en casa 1 y en casa 7, como les digo, siempre va a tener una relación directa con lo que son las relaciones. Casa 1 siempre va a hablar del individuo, siempre va a hablar del ego, siempre va a hablar del yo. Casa 7 siempre va a hablar del otro, va a hablar de la balanza, va a hablar de la diplomacia, va a hablar de la justicia. Eso es una situación en la cual, una vez más, el deber hacia los demás es más importante o se sobrepone sobre el yo, sobre el mí mismo. Esa es una situación. Pero número dos, cuando nosotros hablamos justamente del eje Sagitario-Géminis, estamos hablando de un eje muy poderoso porque Géminis, como yo les he platicado, representa el nacimiento del intelecto, representa cómo es que nosotros experimentamos el mundo material, el día a día, cómo nosotros tomamos conceptos, los hilamos, la comunicación, etcétera, etcétera. Pero también Géminis se refiere al mundo más bajo, que es el mundo mental. Nosotros, recuerden, siempre podemos ver el zodiaco como un ciclo, al final de cuentas es un ciclo, en el cual Aries es el nacimiento, Tauro habla sobre el bien material, el bien financiero, la seguridad material, y Géminis es cuando, ok, yo ya estoy seguro en cuestión de necesidades, ok, está bien padre, ya nací, está excelente, ya estoy seguro físicamente, materialmente, ahora ya podemos empezar a pensar. Entonces, por eso Géminis se conoce como el mundo más bajo en ese aspecto. Y por otro lado, Sagitario es todo lo contrario. Sagitario justamente habla sobre la liberación cuando nosotros ya nos desapegamos del mundo material, cuando nosotros ya no estamos viendo la perspectiva desde nosotros mismos, sino cuando ya estamos decidiendo abrirnos hacia los demás, hacia la expansión, hacia los otros, hacia la libertad, hacia la filosofía, hacia la religión. Ahí ya es justamente este eje el que se vuelve muy poderoso cuando nosotros tenemos a Rahu y Ketu. Porque esto es lo que nos dice, al tener a Rahu hacia la dirección, lo que nos dice es, esta vida es de liberación. Y al tenerlo en la casa 7 es, esta vida es de liberación hacia las demás personas. Entonces, les digo, eso es muy, muy fuerte, es muy poderoso. Ahora, amigos, aquí existe otra situación que nosotros tenemos en su casa 7 y que es muy, muy interesante. Y es que en su casa 7 nosotros tenemos a Júpiter y nosotros tenemos a Mercurio. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque Mercurio
o Buda, como se conoce en astrología védica, es el regente de Géminis, donde tenemos a la casa uno, y Júpiter, Brihaspati o el Guru, el maestro, es el que nosotros tenemos en la casa 7, que es el regente de Sagitario. Entonces nosotros tenemos a este eje colocado aquí con estos dos planetas. Y estos planetas tienen una mitología bastante interesante. ¿Por qué? Júpiter o Brihaspati generalmente se relaciona justamente con el conocimiento, pero con el conocimiento superior. Ya estamos hablando del maestro espiritual, justamente, pues sí, básicamente como esa figura religiosa directamente, como si nosotros habláramos tal cual de quién es el Brihaspati o quién es el gurú, en este caso de la religión católica, pues estaríamos hablando más o menos no, no directamente del Papa, pero pues sí tendríamos ahí como con una pequeña noción. De hecho, si nosotros los vemos ahí, pues bueno, sería justamente los textos bíblicos los que nos dirían, o serían más o menos un guru o Brihaspati, representan eso, ya representan el aspecto más elevado, ya representan ese punto en el cual nosotros aprendimos, dejamos ir, cumplimos con nuestro karma y ya estamos listos para movernos o para transicionar hacia otra, ya, hacia otra dimensión, hacia otro punto. Eso es lo que representa en este caso Brihaspati. Por otra parte, Buda o Mercurio, que es lo que representa justamente ahí sí lo podríamos ver nosotros directamente como esta figura religiosa, en este caso el Papa, porque estamos hablando de la espiritualidad nacida justamente en la Tierra. Estamos hablando de algo 100% material, estamos hablando de algo que está ahí. Ahora, mitológicamente, ¿qué es lo que ocurre? Tengo entendido, no recuerdo al 100 exactamente el nombre de las figuras involucradas. Sin embargo, Mercurio es el hijo ilegítimo de la esposa de Júpiter. Entonces, pues bueno, por eso ahí ya existe un conflicto entre Mercurio y Júpiter. Existe una situación ahí, existe una pequeña rivalidad. Sin embargo, pues bueno, Mercurio también es considerado benéfico, ¿va? Aquí, amigos, ¿qué es lo interesante? Que nosotros tenemos justamente al Sol, tenemos a Rahu, tenemos a Júpiter y tenemos a Mercurio, todos los tenemos en la misma casa, lo tenemos en la casa 7. Entonces, todo esto se considera como una conjunción. Y les digo, si bien Rahu pues puede llegar a generar conflictos con el Sol, Rahu con Júpiter nos puede hablar de muchas cosas. Yo tengo esa conjunción también. Y Rahu con Júpiter muchas veces puede significar a una persona que busca la trascendencia espiritual en una cultura que no es la suya. Así como yo estoy hablando de astrología védica sin ser hindú, pues bueno, eso también puede hablar de él. No sé si su familia era católica o no, muy probablemente sí, pero pues bueno, justamente habla de buscar la sabiduría, de buscar la trascendencia en una cultura que no es la suya. Porque Rahu generalmente nos menciona también de algo que es exótico, que es alejado a nuestra casa. Nos habla también mucho de distancia. Otra situación particular, Rahu con Mercurio, lamentablemente puede generar pues ciertos problemas mentales, ciertos problemas de pensamiento. No sé si en algún momento él pasó por algo así, sin embargo, pues bueno, nos puede generar esa situación. Pensándolo bien, yo también se me había olvidado, yo también tengo conjunción entre Rahu y Mercurio. Entonces, ahí está esa situación en particular. Pero como les digo, o sea, son muchos puntos muy fuertes, son puntos muy grandes que tienen que ver con la liberación espiritual, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la filosofía, pero que tienen que ver con las relaciones con el otro. Entonces les digo, eso está fuertísimo. Está muy interesante, a mí me encanta, está fuertísimo, pero está muy interesante. Reitero, esto significa que su vida en particular no era para disfrute personal, sino era para ayudar a los demás. Y una vez más, si lo hizo o no lo hizo, eso ya va a depender de cada persona, pero está esa situación, ¿no? Eh, Tema muy interesante, muy, muy, muy interesante, es que la casa 9, que es una casa dármica, o sea, una casa que habla del propósito, de la dirección que va a tomar esta persona, tenemos allá Acuario y una vez más Acuario también habla sobre las demás personas. Recuerden, un Acuario básicamente era la persona que traía la botellita de agua y que le iba dando agua hacia todas las demás personas.
Entonces tiene que ver mucho con la disolución del ser, con la disolución del yo en favor de las demás personas. Entonces, eso es muy interesante. Eso ya dice que justamente su Dharma estaba muy enfocado hacia el colectivo. Y también ahí nosotros tenemos a Saturno. Saturno es el regente de Acuario y Saturno Shani tiene que ver con el karma. Y pues bueno, tiene que ver con el karma y Acuario está en su propio signo, entonces aquí nos puede dar o nos puede dotar de los puntos más positivos de Saturno, de Shani. Porque esto puede representar muchas cosas. Generalmente puede representar lo que son las obstrucciones, representa lo que son los retrasos, pero cuando nosotros tenemos a Saturno en sus propios signos o en algún signo amigo, esto nos ayuda a tener justamente la resiliencia y a tener justamente la disciplina para poder llegar a lo que nosotros queremos. Entonces, pues bueno, aquí se vuelve muy interesante. Les digo, a mí me suena, obviamente, o sea, una persona no llega a ser papa por accidente, porque obviamente sí, aquí se ve que todo estaba destinado, ¿no? Para que esta persona llegara a tener ese puesto, todo estaba muy destinado, o sea, es una carta muy, muy, muy enfocada hacia el servicio de las demás personas, pero hacia el servicio religioso. Entonces es muy, muy, muy interesante eso. Muy, muy, muy interesante. Ahora, por último, pero no menos importante, es más, lo más importante, la verdad, lo quise dejar hasta el final por eso, es hablar de su casa 8. Ahora, la casa 8 es una casa muy interesante, es una casa kármica, es casa Dutshana y yo siempre los digo, la casa 6 tiene que ver con el servicio y los bloqueos, la casa 12 tiene que ver con la liberación, en ese caso la casa 8 tiene que ver con la transformación, tiene que ver con aquello que nosotros necesitamos transformar en esta vida y de situaciones que nosotros traemos de vidas pasadas, ¿va? Tenemos aquí a dos planetas muy importantes en la casa 8. Número uno, tenemos a la Luna. Y la Luna en astrología védica es el planeta más importante porque representa a la mente. Representa a la mente en cuestión de que representa tanto el aspecto racional como el aspecto emocional, representa las intuiciones. Básicamente la Luna es la que dicta cómo interactuamos nosotros con el mundo. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de una situación muy compleja. Más cuando nosotros tenemos a la luna, ya sea en casa 8 o en casa 12, esto se puede presentar mucho, igual como problemas mentales, problemas psicológicos, problemas emocionales. Yo tengo a la luna en casa 12 y tengo bipolaridad, entonces, pues bueno, ahí ya podemos hablar de esa situación. La luna en estas casas no son no son muy positivas realmente. Y más en la casa 8 porque la casa 8 como les digo, es la casa de la muerte y la casa de la transformación. ¿Esto qué significa? Significa una vida a través de la cual pues justamente se tiene que generar, pues sí, muchas transformaciones, muchas muertes simbólicas, muchos cambios, mucho movimiento. Ahí nosotros ya tenemos esa condición. Aparte de eso, tenemos a la luna en Capricornio. Y Capricornio es un signo muy particular porque es un signo saturnino, es de Saturno, y justamente Capricornio representa el karma personal. Yo como lo veo es que Capricornio representa el karma personal, representa lo que nos detiene a nosotros como individuos y Acuario representa el karma colectivo, es decir, lo que nosotros les debemos a las demás personas. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una luna en un signo kármico, en una casa kármica, en el cual la mente está regida por obstrucciones, la mente está regida por transformación, la mente está regida por muerte, es muy complejo esto. Eh, no sé cómo era su vida personal. Eh, Les digo, yo soy muy ignorante, realmente, o sea, yo solo lo puedo visualizar a él como individuo, siendo papa principalmente, pues estando ahí, predicando. No sé realmente cómo era su día a día, eh, entonces desconozco, pero sí suena a, a algo complejo. Les digo, más que nada por estar en la casa 8 porque teniendo la luna en Capricornio y siendo Saturno un planeta benéfico para él, me suena que muy probablemente era una persona muy rigurosa, muy disciplinada.
y con la luna ahí, que justamente le daba mucho este aspecto de muy disciplinado de la mente, pero que sí, que definitivamente tuvo que lidiar con alguna cuestión emocional o mental ahí. Entonces les digo, está complejo eso. Y número dos, ahí tenemos a Venus. Y Venus es un planeta mixto para él. ¿Por qué? Porque para las personas que son ascendentes en Géminis, Venus va a regir una casa dármica y va a regir una casa kármica. Entonces, va a tener tanto condiciones y situaciones positivas como condiciones y situaciones negativas. De hecho, aquí, como nosotros lo podemos ver, la situación más positiva que va a tener, o bueno, la situación más positiva que tuvo él, estaba enfocado hacia las relaciones, estaba enfocado hacia los demás. Y la situación un poquito más complicada de Venus probablemente fue el aspecto financiero, el aspecto material, puede ser incluso el aspecto de salud. De hecho, por ahí vi que pues justamente tuvo un trasplante de pulmón, entonces no sé si por ahí tiene alguna situación. Ahora, Venus en casa 8 ya se vuelve muy complejo, ya se vuelve muy difícil por esa situación particular, ¿no? Porque la casa 8 pues como les digo, representa la muerte, representa la transformación, representa los recursos compartidos también. Debes tener a Venus en casa 8 pues justamente dice que muchos de sus recursos eran compartidos. Yo sé que pues obviamente siendo el Papa pues, o sea, tienes mucho dinero, ¿no? Mucha influencia, mucho poder. Pero yo siento, al menos personalmente, ahí ustedes me pueden decir, que obviamente esta parte material no es lo mismo que tener a un billonario, ¿no? Por ejemplo, a Katy Perry, que se puede ir al espacio 10 minutos porque lo puede pagar, ¿no? Yo sé que aquí no estamos hablando de dinero 100% suyo que pues pudiera gastar o no sé si le interesaba como pues, tener el, no sé, iPhone 10 Max con diamantes y todo, ¿no? O sea, siento que no estaba enfocado hacia ese aspecto material. Eh, una vez más está en Capricornio y pues una vez más estamos hablando de las restricciones. Lo positivo es que Venus y Saturno tienen una posición, tienen una, sí, posición correcta entre ellos, se llevan bien, son amigos. Entonces, esto hace que justamente que Venus sea un planeta un poquito más mixto para él. Ahora, eh, eso es hasta ahorita en el aspecto solar. Les voy a platicar de un concepto que generalmente no platico y que muy probablemente no vuelva a hablar de esto pronto. Ya les he platicado de las casas, de las cartas divisionales, perdón, que es justamente dividir la carta Raci que nosotros tenemos para abrir y ver un poquito más a fondo, pues sí, cuáles son como abrir, ponerle la lupa a las distintas casas o ver distintos aspectos de la persona. Y aquí en particular hay formas de calcular cuando una persona va a fallecer o cuando una persona va a trascender. Eso se hace a través de varias situaciones. Número uno, nosotros tenemos nuestra carta natal. Número dos, nosotros para esto tendríamos que ver la carta divisional 3, que es la que es la casa drecana. ¿Por qué la casa 3? Porque la casa 3 es la casa 8 desde la 8. O sea, estamos hablando de la casa de la muerte desde la casa de la muerte. Entonces, generalmente ahí es donde nosotros podemos ver eso. Ahora, para eso existe un concepto que se llama Moksha Karka, en el cual, pues bueno, es justamente cuál es el planeta que se relaciona o cuál es el planeta que tiene que ver con el fallecimiento de la persona. Y aquí por fallecimiento nosotros tenemos que entender que estamos hablando de la liberación del alma de la persona. ¿Qué momento una persona aprende la lección para poder liberarse del alma en ese aspecto, ¿no? Y aquí, como yo les digo, generalmente no hablo de esto, porque número uno, pues no se trata de que todos veamos en qué momento vamos a morir. Sin embargo, pues aquí como estamos hablando de una persona que justamente ya falleció, pues bueno, nosotros podemos ver este aspecto, ¿no? Para intentar entender un poquito más también la vida de la persona, ¿no? Y cuáles eran sus lecciones, qué era lo que tenía que aprender y cuál era su misión de vida. Eh, entonces, pues bueno, como les digo, para eso está el planeta que es Moksha Karka.
Moksha es la liberación, Karka es, pues bueno, en este caso el planeta en particular del que nosotros estamos hablando. Ahora, nosotros para entender y para saber cuál es el Mokshakarka, todas las personas tenemos uno distinto, así como el Atmakarka es uno distinto, el Amatyakarka es un planeta distinto para cada persona. Nosotros podemos definir el Mokshakarka dependiendo de distintas situaciones. Número uno, nosotros tenemos que ver cuáles son los planetas y los signos que rigen nuestras casas de liberación, nuestras casas moksha, y para eso nosotros tenemos la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Aquí, amigos, algo que a mí personalmente me llamó la atención cuando vi esto, cuando vi su carta en primera instancia, eh, es que aquí tenemos una correspondencia entre Venus, que está en la casa 8, y Tauro, que está en la casa 12. ¿Eso qué significa? La casa 12, la casa de la liberación, su regente está en la casa de la transformación. Entonces, pues desde ahí a mí ya me dijo un alguito que me sonaba que como que pues por ahí Venus podía ser su Mokshakarka. Posteriormente me metí a ver su casa drecana, su carta drecana, perdón, que es la carta de 3. Y aquí, amigos, para las cartas divisionales, recuerden, el ascendente cambia, la posición de los planetas cambia, pero aún así nosotros tenemos que entender y tenemos que valorar la carta dependiendo de las casas y de los signos. Y número uno, su casa 1, pues bueno, está regida por Venus, estamos hablando de Libra, eso significa que tenemos el ascendente en Libra, pero en casa 8 también tenemos a Venus. Y no solo tenemos a Venus, sino que tenemos a Venus en Tauro. Esto personalmente a mí ya me dio la impresión de que, pues justamente, pues su Mokshakarka, su planeta de la liberación, pues justamente era Venus. O sea, Venus es el planeta que va a liberar a... O sea, que la lección que ayudó para que esta persona pudiera liberarse de esta vida en particular. Ahora, Venus, si nosotros nos metemos en este caso a su carta Navamsa, que es la carta de 9, es la carta que nos enseña como el aspecto más privado de cada uno de los planetas, nosotros seguimos teniendo a Venus en Tauro. Entonces les digo, amigos, tenemos una situación muy particular. Vean, en la que Tauro en primer lugar es la casa 12 de su carta Rashi. Y en segundo lugar, que ahí también nosotros vamos a tener muchos planetas. Vean, tenemos al Sol, tenemos a Saturno y tenemos a Venus. Entonces, pues como yo les digo, para mí Venus era su Mokshakarka. ¿Qué es lo complejo? Venus es un planeta muy bonito. En astrología védica se conoce como Shukra, pero la particularidad es que Shukra es el consejero de los demonios. Shukra y todo lo que corresponde a Shukra tiene que ver con el mundo material. ¿Qué significa? Tiene que ver con el placer, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el tener cosas, tiene que ver con los placeres materiales, tiene que ver con el mundo material 100%. Entonces, les digo, tener a Venus en tantos puntos de esto me suena que justamente la liberación de esta persona era el dar hacia los demás, pero también en un aspecto monetario. Me suena por ahí que hay una situación tanto monetaria y financiera que está muy fuerte dentro de él, o recursos. No tanto dinero, sino recursos. Y eso me llama mucho la atención. Les digo, no sé él si en su vida tuvo problemas monetarios. Una vez más, pues yo sé que estamos hablando de una persona con mucho poder, con mucha influencia, pero una vez más, cuánto dinero era suyo y todo eso, ya se vuelve ahí muy complejo. Y más como la persona líder en una organización religiosa, en una de las religiones más profesadas en el mundo, me llamó la atención eso. Me llama mucho la atención eso. Ahora, como les digo, ese es el Mokshakarka. ¿Cuál es la situación particular que nosotros tenemos aquí también? En astrología védica hay una forma en la cual nosotros podemos ver, es más o menos como que una forma en la que nosotros podemos tanto predecir cuáles van a ser los mejores momentos de la vida de una persona,
así como predecir otro tipo de situaciones. Eso es algo que yo personalmente no hago o no ofrezco, porque pues yo creo que muchas veces el futuro se va develando a sí mismo y nosotros conforme vamos viviendo, de acuerdo a nuestro karma y de acuerdo a nuestro dharma, vamos tomando nuestras decisiones. Mi perspectiva personal, hay astrólogos que sí lo hacen y está perfecto, pero pues bueno, para eso es este sistema que se conoce como el Vimshottara Dasha, en el cual pues bueno, nosotros tenemos los planetas y cada uno de esos planetas tiene como que su propio ciclo, tiene su propia duración como de regencia sobre nuestra vida. La suma del Vimshottara Dasha coincide con 120 años, cuando en algún momento probablemente monjes antiguos podían vivir tanto tiempo, yogis, etcétera, etcétera. Obviamente no es obligatorio que todas las personas vivan durante todo su Vimshottara Dasha, y el Vimshottara Dasha se calcula de acuerdo a la luna, o sea, de acuerdo al planeta, al nakshatra en el que está la luna. Ahí se revisa en qué nakshatra está, en qué pada está. Recuerden, las padas son subdivisiones. Y de ahí nosotros obtenemos justamente como toda esta historia de la vida. Eh, Aquí, amigos, algo muy particular. Aquí está. Eh, Vimos que él empezó a hacer, quiso ser sacerdote, ¿no? A los 21 años. Eso significa que fue durante una etapa entre Rahu y el Sol. Miren, aquí está el Vimshottara, tenemos la Luna, que luego sigue Marte, luego sigue Rahu, Júpiter, etcétera, etcétera. Y como les digo, nosotros tenemos en primer lugar a sus 20 años, 21 años, cuando él quiso ser, cuando él quiso dedicarse a ser sacerdote, ¿no? 20 años nosotros teníamos que él estaba en un periodo que estaba regido por Rahu. Recuerden, Rahu representa el destino, entonces ahí estamos hablando del destino. Y Venus. Venus, recuerden, para él era su mokshakarka. Es decir, a sus 20 años hubo un pequeño impulso o hubo un cierto impulso en su vida eh, en el cual algo le hizo clic para moverse hacia su destino, tal cual hacia su destino, pero hacia aquello que le iba a traer la liberación. Creo que eh, fue, ¿cómo se llama esto? Papa, eh, en 2014. Y justamente en 2014 inició su, bueno, entre 2013 y 2015, o sea, 2014, inició su Dasha de Ketu. Ahora, los dashas de Ketu son muy particulares porque Ketu tiene que ver con la liberación, Ketu tiene que ver con la disolución, y los dashas de Ketu generalmente hablan sobre ese momento en el cual nosotros renunciamos hacia lo que nosotros creemos que debemos estar, y es cuando el destino nos mueve hacia el punto en el que nosotros debemos estar, tal cual. Ketu habla mucho de destino. De hecho, yo estoy terminando un Dasha de Ketu y pues justamente me movió por toda la vida, por todos lados, ¿no? Y pues para él en particular se dio desde 2014. Esto de aquí, pues justamente, pues sí, o sea, representó el aspecto más fuerte de su vida en cuestión de servicio hacia los demás, en cuestión de liberación. Recuerden, en Ketu, pues justamente él lo tiene en casa uno, lo tenía en casa uno. La casa uno es la casa de la identidad. Entonces, este fue el momento de purga de la identidad, de la purga de sí mismo como individuo para dar hacia los demás. Y después llegamos a un Dasha de Venus y ya definimos que su Moksha Karka era Venus. Generalmente, lo que se entiende, obviamente hay que considerar muchas cosas, pero de manera general, en términos generales, eh, cuando una persona llega al dasha de su mokshakarka o incluso, pues bueno, alguna de las subdivisiones corresponde a su mokshakarka, es cuando una persona fallece. Y justamente, pues él inició su mokshakarka él inició su dasha de su mokshakarka en el 2022. ¿Eso qué significa? Que justamente es en este punto en el cual, pues bueno, la persona ya
cumplió con el objetivo de su vida y cuando trasciende. Y de hecho, si nosotros nos podemos fijar, inició en el 2022 e incluso falleció durante su primer Moksha Karka, mejor dicho, sobre el primer Dasha, porque aquí tenemos los Mahadashas, que son toda la parte eh, grande, y tenemos que justamente falleció en la subdivisión de Venus. Hay que pensar y hay que reflexionar, yo la verdad no lo sé. De hecho, ahorita me voy a poner a ver de cuáles fueron sus movimientos en el 2022, porque justamente pues eso ya fue el punto de liberación suyo. Les digo, a mí me gusta mucho la astrología porque ahí podemos ver este tipo de patrones. Es muy interesante. Eh, Obviamente una persona cuya carta está muy enfocada hacia los demás, me suena que cuando llega a su dasha de Venus, que pues ya no tenga ningún motivo para permanecer en este plano terrenal, porque toda su vida fue sobre dar hacia los demás. Nunca se trató de enriquecerse, nunca se trató de tener poder, sino que siempre se trató de dar hacia los demás. Y después de un dasha de Ketu, en el cual en Ketu habla sobre el destino, sobre dejar ir, sobre la liberación, después de eso siempre viene un dasha de Venus. Este orden siempre se repite, es el orden de los nakshatras. Recuerden, nakshatras son los signos lunares. Siempre se repite esto. Entonces, siempre después de Ketu, siempre después de esa purga espiritual, llega Venus y Venus es el momento en el cual nosotros disfrutamos del mundo material. Es, ok, perfecto, ya pasamos por toda esa purga kármica. eh, Ahora estamos aquí para disfrutar del mundo material. Y pues evidentemente para él, para su vida, para el orden de su vida, eh, pues ya era la liberación. Haber cumplido con su periodo de haber sido pontífice desde sus 78 años hasta sus 88, pues justamente corresponde a ese aspecto a su liberación. Eh, Les digo, es muy interesante, muy, muy, muy interesante eso. Eh, Eso es lo que nosotros tenemos de él. Aquí yo les voy a dar mi opinión. Esta carta es una carta muy interesante, es una carta muy especial, honestamente habla de una persona muy especial y no habla particularmente de una persona mala o que traiga un mal karma, no siento, pero sí me da la impresión que estamos hablando de una persona que en vidas anteriores su vida trató al 100% de él, que hubo un hincapié muy, muy grande en sí mismo, en el mundo material, en su propia seguridad material, más considerando que el aspecto más fuerte de Venus en cuestión de Moksha-Karka es Tauro, que habla sobre el aspecto financiero, sobre el aspecto material. Eh, entonces eso a mí me suena que esas condiciones de la vida pasada en la cual todo se trató del mundo material, de las comodidades, generaron que justamente en esta vida pues todo tratará sobre los demás, ¿no? Eh, eso es, em, reitero, no me da la vibra o la intención de que haya sido una mala persona, para nada, pero sí que pues justamente mucho de su vida pues tuvo que dar con eso, ¿no? De hecho me interesa ver aquí, porque vean, su Atmakarka es Marte. Entonces, pues sí, obviamente sus primeros años de vida, pues todo fue sobre consolidación de probablemente cualquier situación o cualquier conflicto que haya tenido en su infancia, pues muy probablemente era como para dejar ir todo ese karma inicial que traía con el que llegó en la vida, para que durante el periodo de Rahu, pues justamente pudiera dirigirse hacia su propósito, que les digo, reitero, ese es su propósito. Por último, pero no menos importante, que este video ya se va a volver el más largo que hice. Y sí, espero que les guste. Vamos a revisar los nakshatras. Aquí principalmente lo que me interesa
Es que vean, tiene mucho en Mula. Y Mula es mi nakshatra favorito, porque ahí tengo mi ascendente, y Mula representa las raíces. ¿Qué es lo complicado y qué es lo complejo? Que representa las raíces, pero también representa el dejar ir de esas raíces, cortar las raíces que no sirven, cortar las raíces que están podridas, cortar aquello que no nos permite crecer más. De hecho, el regente de Mula, el regente planetario es Ketu. Entonces, pues bueno, desde ahí ya se vuelve una nakshatra que tiene que ver con el desapego, con el dejar ir. Y es muy particular porque justamente pues él llegó a su punto más importante de su vida, al aspecto más importante de su vida durante su Dasha de Ketu, que fue justamente cuando inició a ser pontífice, em, donde tenía su destino, o sea, donde tenía a Rahu. Entonces, reitero, eso es muy, muy, muy interesante. ¿Qué otra cosa es interesante? Que Mula está regido por deidad por Nirriti, eh, que es la diosa de la destrucción. Entonces Mula maneja mucho todo este concepto, toda esta idea de cortar todo lo que no sirve para poder seguir más hacia algo más adelante, ¿no? Otro tema interesante, amigos, es que si nosotros consideramos, recuerden, si nosotros consideramos justamente el zodiaco como un ciclo, es justamente Sagitario, ese punto y ese momento en el cual nosotros dejamos ir el día a día, dejamos ir el desapego y estamos hablando de un aspecto más elevado. Entonces, una pequeña parte de mí eh, piensa que muy probablemente su propósito como líder religioso pues era justamente ir como que cortando probablemente aspectos que ya no le servían a la fe católica para abrir la idea justamente hacia algo un poquito más progresista. Como ven, él estaba muy enfocado en situaciones más progresistas y pues ese era su propósito. O sea, vean, está clarísimo. Tenemos a Júpiter, tenemos al Sol y tenemos a Rahu. Los tenemos a todos en mula, en la raíz. Ese era tal cual su propósito de la vida. 100% para eso nació en esta encarnación en particular. Ahora, únicamente si nosotros queremos hablar eh, sobre su, sobre su Mokshakarka, que en este caso es Venus, Venus está en Shravana y Shravana representa el escuchar, representa el silencio, representa el escuchar, representa el aprender a través de lo que otras personas dicen. Entonces, pues sí, esa fue su liberación de sí mismo. Entonces, amigos, les digo la verdad, algo muy interesante, definitivamente una carta muy interesante. eh, Reitero, igual nada más por si se lo perdieron, todo esto es con el respeto debido hacia la persona y hacia cualquier otra persona que lo vea. Espero que mis opiniones no hayan ocasionado alguna situación. eh, pero pues sí, muy interesante. Y pues nada, le deseo a que si ya alcanzó la iluminación, perfecto, qué bueno, felicidades. Se esforzó mucho, trabajó mucho en esta vida. Y si no, que si todavía sigue en este ciclo de renacimientos, de reencarnaciones y muertes, pues espero que lo haga en un mundo muchísimo más amable del que tenemos hoy en día. Porque el mundo está muy loco últimamente. Espero que si reencarna, que sea en algún momento mejor. Pues bueno, ya saben amigos, si les gusta pueden darle like, compartir toda la situación y también si quieren una lectura como esto, no sobre la carta Drecana, no les voy a decir cuándo se van a morir, yo ya sé cuándo me voy a morir yo, entonces no quiero que ustedes sepan eso, pero si quieren alguna otra lectura, ya sea de la carta natal, la carta Navamsa o inclusive del eje kármico, pues bueno, con todo el gusto del mundo pueden mandarme un mensaje, pero que estén de maravilla, cuídense mucho, nos vemos.